Muy buenos días, tardes o noches para quien en este momento me está observando. Mi nombre es Andrés Francisco Benavides, soy estudiante de la especialización de Gestión Educativa de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. En esta ocasión hablaré un poco acerca de la problemática de la educación. De cierta manera, el gobierno colombiano está enfocado en mejorar la calidad educativa, sobre todo de las instituciones educativas públicas. La forma como tiene el gobierno de medir esta calidad es a través de las pruebas de Estado. Personalmente, me encuentro en la institución educativa Santa Teresa del municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Algunos expertos, ambientalistas y geólogos determinan que ya estamos en suelo amazónico. De cierta manera, cabe resaltar que el acceso para estas tierras, para estos lugares, tanto en vías terrestres como en telecomunicaciones, es muy limitado. Esto también afecta de gran manera la calidad educativa. Cabe resaltar que históricamente la educación que nosotros hemos venido llevando ha sido una educación colonial. Personalmente, dentro de los documentos recolectados, he denotado que los primeros vestigios educativos que hubo en el Putumayo se debió a la Iglesia Católica y a la influencia que ésta tuvo en la colonización. Poco a poco esto se ha ido expandiendo, el catolicismo, el cristianismo y por ende también la forma de cosmovisión del mundo. Sin embargo, hoy en la modernidad nos enfrentamos a un problema grave, a un problema latente, la globalización. ¿Cómo nuestras instituciones educativas pueden entrar en el margen de la globalización y cómo pueden entrar a la calidad educativa según esta globalización, especialmente en políticas como la OCDE? Es así como el gobierno arma su plan decenal de educación, arma sus políticas públicas, apuntas a mejorar y a ser partícipe de esa globalización, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta la región. Trabajo en la institución educativa Santa Teresa, institución la cual está pronta a ser parte de una jornada denominada jornada única, es decir, el trabajo en la mañana y en la tarde en pro de la mejora educativa. Esto no es malo, claro que no es malo. Sin embargo, hay connotaciones que debemos de tener en cuenta. Vivimos en un municipio, o personalmente vivo en un municipio, donde la temperatura perfectamente en un día caluroso puede llegar a 35 grados centígrados. Imagínense cómo es encontrarse a ese ambiente en un salón con hacinamiento donde hay 35 y 45 estudiantes sin ventilación, sin aire acondicionado. Prácticamente las condiciones se vuelven inhumanas y no solamente eso, el sentir de aprendizaje se vuelve todo un problema. En ocasiones nos hemos enfocado en que el estudiante es el malo y también nos hemos enfocado en que el docente es el malo. En ocasiones también nosotros hemos visto que no hay acompañamiento de los padres de familia, pero no nos hemos enfocado realmente en que la problemática radica en que las políticas públicas de educación realmente no son coherentes entre el contexto, entre lo que es y lo que debería ser. Es así como nosotros empezamos a ver un deterioro en este tipo de educación, y es así como no podemos pretender que instituciones como la que yo pertenezco puedan equipararse con instituciones que están en las grandes ciudades, pues los accesos no son los mismos. Se ha llegado a determinar que inclusive una institución educativa rural tiene que tener una cobertura más o menos de 2 kilómetros a la redonda de estudiantes. Estudiantes que tienen que pasar ríos, estudiantes que tienen que pasar quebradas, estudiantes que tienen que pasar por diversas dificultades. Estas dificultades, de cierta manera, se notan en el desarrollo del aprendizaje.
No obstante, la condición de la institución en la que yo pertenezco en este momento también es una condición histórica de guerra, de violencia. Pues para Colombia no es un secreto que me encuentro en un departamento en donde proliferó el narcotráfico, los grupos alzados en armas y desafortunadamente las masacres. Estos recuerdos viven en cada uno de sus habitantes, consciente e inconscientemente. Y el Estado no ha sido capaz de reparar a esas familias y a esa población. Y como el Estado no ha sido capaz de reparar, nosotros podemos evidenciar que no hay un verdadero amor por el estudio. Cuando hablamos de las problemáticas en educación, estamos realmente hablando de algo completamente trascendental. Pues no solamente es la infraestructura la que está deteriorada, no solamente es la falta de laboratorios, no solamente es la falta de aulas especializadas, no solamente es la falta del acceso a las TICs, sino que también son los problemas emocionales, socioeconómicos, socioambientales, históricos. Este es un departamento, y sobre todo en el Bajo Putumayo, donde las familias están desestructuradas. Muchos ni siquiera han tenido el privilegio de conocer a sus padres. Muchos han tenido que criarse con un abuelo, una abuela, un tío, una tía. La violencia se los arrebató. El narcotráfico se los arrebató. Los grupos alzados en armas se los arrebataron. Sin embargo, estamos en un proceso de educar sin recursos. La ley de gratuidad es una farsa. Las regalías no llegan a las instituciones, llegan a la gobernación, llegan a la alcaldía. Y estas regalías se van en otros proyectos, en otras cosas, y no en la institución. De cierta manera, cuando hablamos de la problemática en la educación, tenemos que hablar de todo el trasfondo de Colombia. ¿Qué nos está pasando? En ocasiones nos piden a los docentes que hagamos milagros con los estudiantes, pero esto es de una reconstrucción de un tejido social. Las políticas públicas suenan muy bien en papel, suenan muy bien en su legislación, pero es aquí en el terreno donde esas políticas están perdiendo vigencia. Es aquí en el terreno donde esas políticas públicas realmente se ha comprobado que queda en el papel. Y es así, para quienes en este momento me observan, donde les quiero decir, si hablemos de problemática en Colombia, hablemos de recursos, pero también hablemos de familia y hablemos de reparación, porque solamente entonces podremos mejorar. Bueno, en este momento me encuentro con el docente José Elías Urbano Ijají. El profesor José Elías ha pertenecido a la subdirectiva sindical de Puerto Asís llamada ASEN. En este momento él es inclusive el vicepresidente de esta subdirectiva. De la misma manera, él es quien ha estado al frente de lo que es el programa PAE, el programa de alimentación escolar en la institución educativa Santa Teresa, y es, por así decirlo, el abanderado por excelencia quien ha luchado por los derechos tanto de estudiantes como de docentes. Es así como preciso en este momento en el tema que estamos tocando, que es educación en Colombia y pertinencia, como en este momento voy a proceder a hacerle unas preguntas desde su cosmovisión, y no solamente su cosmovisión, desde su experiencia. Profesor Elías, buen día. Buenos días, profesor. Bueno, esto es una entrevista precisamente para la Universidad Politécnico Gran Colombiano, de la especialización que estoy haciendo en calidad educativa. Profe, me gustaría saber usted como sindicalista y como docente,
¿Cómo ha evidenciado esa calidad educativa aquí en el Putumayo y en nuestra región, en nuestro contexto en especial? Bueno, en primer lugar, tener presente qué es calidad educativa. Yo entiendo la calidad desde la mirada con un colegio con toda la parte tecnológica, de infraestructura, de equipamiento en todos los aspectos, parte deportiva. Entonces, en ese orden de ideas, la calidad educativa en el departamento de Putumayo y concretamente en el municipio de Puerto Asís, y aterrizando este tema a la institución en la cual trabajamos, Santa Teresa, es regular tirando a mal. ¿Por qué? Históricamente en el departamento del Putumayo carece de apoyo económico del Estado, de empresas que pueden aportar la educación, y de ese orden de ideas hay instituciones en las cuales trabajamos Santa Teresa que hace 43, 44 años que están casi la misma infraestructura y está cayéndose a pedazos. Y si nosotros vamos en la parte deportiva, que es un eje donde se necesita que los estudiantes puedan ocupar ese tiempo libre, nos encontramos campos deportivos, elementos como las canchas, techados, escenarios y equipamiento. Y en la parte de dotaciones, tecnología, muchas veces se tiene que acudir al padre de familia para poder medio dotar la parte que le compete. Entonces, en ese orden de ideas, la calidad, los docentes y los directivos casi estamos trabajando es con lo que poco o nada que tenemos. Esa es mi apreciación. Gracias, profe. Por otra parte, usted siempre ha luchado aquí en Puerto Asís por el PAE. Primero, que nos explique qué significa PAE, y segundo, profe, cómo relacionamos precisamente la educación con la alimentación, porque en ocasiones vemos como que no le prestan mayor atención y hay veces que dicen, bueno, a los hijos se los manda a educarse, no se los manda a comer, pero vemos que hay una relación estrecha. Profe, primero explíquenos qué significa el PAE y segundo, cómo se relaciona precisamente este PAE, esta alimentación con el estudio. Bueno, PAE, la sigla PAE significa Programa de Alimentación Escolar. Es una política pública, ¿sí? creada específicamente para retener a los estudiantes, en vista de que había mucha deserción en Colombia, en el departamento de Putumayo y Puerto Asís. Esas políticas permiten que el muchacho, el estudiante, se retenga, se quede, que no sea un pretexto. Y además, la otra parte que tiene el programa misional es que tenga una alimentación balanceada. Entonces, esos son los dos pilares de la política pública. La relación entre PAE y educación es muy estrecha, teniendo en cuenta que si bien al padre de familia es un deber darle la alimentación, el gobierno ha visto en su política pública que uno de los problemas para que el estudiante deserte es que el padre de familia carece de todos los recursos, la mayoría de recursos para poder tener al estudiante en el plantel educativo. Entonces esa relación es bastante estrecha, es bastante beneficiosa para el estudiante, para el plantel, porque no habría en ese sentido un pretexto porque el padre de familia diga, no, yo retiro a mi estudiante por ese motivo. En los últimos años, sin embargo, para dejar bien claro que esta política no ha sido bien llevada por el gobierno. Primero porque se han creado unos pulpos económicos a nivel del país, donde se creía desde el comienzo que solamente 5 operadores a nivel del país manejaran el PAE. Eso se convertía en un negocio grande, inmenso, y entonces, en el caso Putumayo, vienen operadores de otros departamentos y solamente se ha convertido en un negocio. Y por eso los estudiantes generalmente, usted los mira, en el año 2, 3 veces entran a paro suspendiendo labores, y en vez de beneficiar, pues, de alguna manera pierden clases, pierden la alimentación. Precisamente en esta semana estamos terminando, no dieron alimentación, un contrato de 180
180 millones, 28.000 millones en el Putumayo se contrató durante todo el año y no ha habido alimentación escolar. Gracias, profe. Como para contextualizar un poco, aquí en el Putumayo los estudiantes, los personeros en general del bajo, medio, Putumayo y alto han tenido que salir a protestar precisamente por la falta de garantía de este programa de alimentación escolar. Esto también ha conllevado a que se ha perdido siempre clases porque los estudiantes han estado reclamando su justo derecho. Profe Elías, y por último en esta entrevista, ¿cómo ve usted la relación entre la jornada única, la cual es una política pública también diseñada por el gobierno de Juan Manuel Santos precisamente para mejorar la calidad educativa, y la contextualización con nuestra institución en específico? Bueno, nosotros como sindicalistas no vemos con buenos ojos la forma como el gobierno la quiere implementar. La jornada única, desde antes de la ley 115, se diseñó jornada única para evitar la doble jornada. Había jornada en la tarde y en la mañana. Entonces, jornada única era quitar a esos estudiantes que estaban en la tarde para colocarlos en una sola jornada. El gobierno manejó desde otra perspectiva, pensando en que había muchos problemas con los estudiantes en la calle, padres de familia que dejaban sus niños. Dijo, no, creemos una jornada única de tal manera que el estudiante permanezca más tiempo en el colegio, y amarró esta parte diciendo que la calidad sí iba a mejorar. Pensamos que sí se puede mejorar desde la perspectiva que el gobierno le coloque recursos. Eso no se puede dudar, con unas aulas climatizadas como está en este momento, en esta aula aquí de informática, pero si nosotros vemos las otras 83 aulas, son unos hornos completos a mediodía. En ese orden de ideas, la jornada única sin escenarios deportivos, como lo dijimos al comienzo, sin dotaciones, sin elementos de música, sin elementos deportivos, sin la parte tecnológica, sin la parte de dotación, sin una infraestructura digna, adecuada, sin restaurante escolar, sin transporte, sin ni siquiera tiendas escolares donde el estudiante, el profesor pueda ir a comer algo porque debe permanecer aquí en el plantel educativo. ¿Cómo el gobierno quiere implementar una jornada única? Una jornada única de ideas nomás no es así. Entonces, en ese orden de ideas, la jornada única, como la plantea el decreto 2105 de 2017, es muy clara. El rector que solicite jornada única es porque tiene las condiciones mínimas. Y las condiciones mínimas son las que ya mencionábamos. Infraestructura, que no la tenemos. Personal docente, que no lo tenemos todo, porque no tenemos vigilantes, no tenemos secretarias, no tenemos aseadoras. Personal docente, estamos pagando horas cátedra precisamente porque no está todo el personal. Entonces, a mi modo de entender, como sindicalista, como docente que conozco el plantel, pienso que Santa Teresa no está en condiciones para la jornada única, así como la dice el decreto 2205. Porque antiguamente el otro decreto decía, si usted, rector, se acoge a la jornada única, nosotros le damos, solamente tenemos la plata, usted pida que nosotros le damos. Entonces, cuando el gobierno se dio cuenta que todos los rectores iban a someter a la jornada única, se dio cuenta que no tenía la plata. Y al no tener la plata, lógicamente, llegaron a acuerdos con FECODE. Ahí fue el acuerdo, el número 5, el acuerdo número 5 de FECODE y el gobierno, en la cual se modificó el decreto anterior y creó el 2205, en la cual dice que es quien solicite debe tener las condiciones que anteriormente mencioné. Alimentación escolar, 100% de los estudiantes, infraestructura dotada, el transporte escolar y el personal, la parte del personal docente, ¿sí? Porque lógicamente eso amerita tener personal trabajando en la tarde, más tiempo, porque usted no le pueden aplicar, aparte de las 22 horas, el rector no le puede exigir más de ese tiempo. Si quiere trabaja, de lo contrario. Gracias, mi profesor Elías, por esas entrevistas y por esa contextualización. De esa manera podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, en Colombia las políticas públicas
están solamente diseñadas por un personal desde un escritorio. No hay contextualizaciones. El problema de Colombia, como lo decía de cierta manera el maestro Orlando Falsborda, el padre de la sociología en Colombia, es nuestra pluriculturalidad. Somos tan pluriculturales que eso no nos permite unirnos, pero el problema es que la educación no es contextualizada. No es lo mismo imponer una jornada única o implantar una jornada única en Bogotá a implantarla en Pasto o a implantarla aquí en el Putumayo. Inclusive no es lo mismo implantar una jornada única en el Bajo Putumayo que en el Alto Putumayo. Las condiciones climáticas y culturales son totalmente distintas. Segundo, no podemos mejorar educativamente si los fondos, si los recursos no son destinados a lo que se debe. Y es por eso que los paros en el país, no solamente de maestros de colegios, sino de universidades, han estado orientados a exigir que los recursos lleguen para la implementación en educación. Y tercero, si se quiere implementar políticas públicas de calidad, tiene que ser con actores de contexto. No puede ser diseñado desde una oficina en Bogotá, en el Ministerio de Educación. Tienen que ser diseñadas en los contextos. Solamente entonces podríamos estar hablando de mejora en la educación en Colombia. Pero como lo había mencionado en la introducción, también tenemos que hablar de aquellos contextos donde la guerra ha hecho mella, como en este contexto en el que yo me encuentro, donde la guerra dejó sus raíces profundas, y eso también lo denotamos día a día en el estudiante. Muchas gracias.